Cuando comenzó este mover del espíritu a fines de la década del 60, veníamos de una teología casi de derrota, como que la iglesia iba a terminar tibia. Cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra, y casi que la respuesta era, ¿quién sabe? Y cuando Dios derramó su espíritu, hubo un texto del Antiguo Testamento que fue usado muchísimo y que lo seguimos usando, el texto de Ageo 2:9, un poco contraponiéndonos a esa idea de que la iglesia iba a terminar en derrota o en tibieza. El texto dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y si el Señor me ayuda, yo quiero hacer un paralelo entre la situación que vivía el pueblo de Dios en los tiempos de Ageo y la situación que estamos viviendo nosotros, y qué hizo el pueblo de Dios en aquel entonces, y qué deberíamos hacer nosotros para que haya un avivamiento y para que miles se conviertan y la iglesia sea lo que tiene que ser. Y como tantos otros, yo también escribí una canción en algún momento que quiero cantar. Va a ser parte del próximo disco, Dios mediante. La escribí hace bastante tiempo. Creo que estábamos de retiro en La Matanza. ¿Cuántos se acuerdan de retiro en la Universidad de La Matanza? Hace rato, ¿no? En ese entonces fue que la escribí. Estaba Asaf dirigiendo la alabanza y queremos hacerla en esta mañana. ¿Cuántos creen que la iglesia postrera va a ser en gloria mayor que la primera? ¿Sabes de qué depende? Tocar el de al lado. De vos, decile. Depende de vos y de mí. Depende de nosotros, para que pase lo que pasó con algunos de estos hombres del tiempo de Ageo. La gloria de la iglesia postrera será mayor que la primera, será mayor que la primera. Es Él quien ama a la iglesia, es Él, fundamento y cabeza. Es Él que oros sean uno. Es Él, la esperanza del mundo. La gloria de la iglesia postrera será mayor que la primera, será mayor que la primera. Envió la promesa del Padre, nos dio de su gloria y su gracia. En Él estamos completos, en su casa nada nos falta. La gloria de la iglesia postrera será mayor que la primera, será mayor que la primera. Un día vendrá en las nubes, su iglesia será santa y sin mancha, unidos por siglos eternos.
yo en la eterna morada. La gloria de la iglesia postrera será mayor que la primera. Será mayor que la primera. La gloria de la iglesia postrera será mayor que la primera. Será mayor que la primera. A ver los que pueden cantar. La gloria de la iglesia postrera será mayor que la primera. Será mayor que la primera. La gloria de la iglesia postrera será mayor que la primera. 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 Amén. Aplaudimos a aquel que lo va a hacer. Aleluya. Dije que será bueno ver el contexto histórico de este profeta menor. Su genealogía es desconocida. Su nombre significa festivo. Se deduce que habrá nacido en algún día de las festividades de Israel. Ageo, Zacarías y Malaquías fueron los tres profetas posteriores al destierro. Jeremías había profetizado que después de 70 años el pueblo que era llevado cautivo a Babilonia iba a volver. Se cumplieron los 70 años, sí, y el pueblo volvió, pero 16 años después del retorno de los judíos a Jerusalén comenzó el ministerio de Ageo. Zacarías también, pero de Ageo especialmente. ¿Por qué? Porque estuvieron 16 años en la tierra y el templo estaba sin reconstruirse, los muros ni que hablar, tuvo que venir Nehemías después. Había una pasividad en el pueblo de los que quedaron y de los que volvieron. Entonces el trabajo de Ageo fue animar al pueblo a edificar, a reedificar el templo. Porque según la historia de ellos, sin templo no había adoración. Entonces era menester edificar el templo para poner en alto el nombre de Dios. Dios lo levantó a Ageo, este hombre, para reedificar. Y para entender un poquito mejor lo que pasó, habría que leer el capítulo 1 del libro de Esdras, y uno se maravilla de ver la estrategia de Dios. ¿Saben a quién levantó Dios para que los judíos vuelvan con Zorobabel y Josué a reedificar el templo? ¿A un profeta? ¿A un consagrado hombre de Dios? No, a un rey pagano, a Ciro. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, y aquí quiero decir que cuando Dios da una palabra, va a usar lo que Él quiera para que esa palabra tenga cumplimiento. Y decía la palabra que a los 70 años iba a volver. ¿Y a quién usó? A Ciro. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra.
Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Cómo? ¿Quién te mandó, Ciro? ¿Cómo hizo para hablarte? Dios me mandó, dice Ciro, que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Un llamado a que nadie quede como espectador, sino que todos sean protagonistas, los que van y los que apoyan a los que van. Es lo mismo que en las misiones, es lo mismo que en la evangelización. Hubo personas conocidas nuestras que quisieron apoyar con dinero solamente, pero Dios dijo, no, el dinero, pero aparte vas a tener que ir también. Y le levantó para que vaya. Es un libro muy sencillo, muy corto, sus características son muy particulares, es muy simple y muy directo. Y el capítulo 2, que es el contexto del texto que cité al principio, dice, si quieren abrir sus Biblias, aquí sí, sería bueno que me acompañen en la lectura, porque luego vamos a hacer un paralelo con la iglesia en la cual nosotros estamos viviendo, participando, somos parte de esta iglesia del siglo XXI. Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Cuando uno lee el libro de Esdras, es muy conmovedor. Hay un pasaje que dice que cuando escucharon esta palabra y se dispusieron a comenzar la reedificación y comenzaron con los cimientos otra vez, dice que los que habían visto la primer casa, recordando eso, lloraban. Y los que no habían visto eso, pero veían que se reconstruía, gritaban de alegría. Había una mezcla entre llanto y carcajadas de alegría por lo que Dios estaba haciendo. Y, claro, no era fácil para Ageo animar. La casa sin reconstruirse, los muros quemados a fuego, el pueblo empobrecido vino sin nada, o con lo que le dieron. Entonces pensarían, ¿y con qué recurso vamos a construir? Yo pienso que Dios, mientras que Ageo profetizaba, le iba dictando lo que tenía que decir, de acuerdo a lo que pensaba el pueblo. Zorobabel, el gobernador, Josué, el sumo sacerdote, el pueblo, y está bien, muy lindo. Nos animás, que nos esforcemos, que cobremos ánimo, pero ¿con qué lo vamos a hacer? Entonces está la palabra que antecede. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová. Por los recursos le quiso decir, no se preocupen, ustedes obedézcanme. Es lo mismo
que en la evangelización. Nosotros decimos, haciendo un paralelo con la gloria del primer templo y la gloria de la iglesia primitiva, que la reforma continúa. Este año estamos celebrando los 500 años de la reforma. Comenzó la reforma. Comenzó de manera muy fuerte, siguió, pero todavía no está concluida. La iglesia necesita ser restaurada al modelo de la iglesia primitiva, del segundo templo. El modelo de la iglesia postrera es el funcionamiento de la iglesia primitiva. Pero ustedes me dirán, pero cambió todo, cambió la mentalidad, cambió el mundo. Hay un montón de cosas que la iglesia primitiva no tenía y que nosotros tenemos. La comunicación, la tecnología, la cibernética, cuántas cosas. Miren, Dios sigue siendo el mismo. Cuando uno se pone en las manos de Dios, Dios no se repite. Yo no quiero en este mensaje dar a entender que tenemos que hacer exactamente igual a la iglesia primitiva. Dios no se repite. Dios va a hacer alguna cosa nueva, seguro, está profetizado también, pero que va a haber un avivamiento y que miles se van a convertir como se convirtieron en la iglesia primitiva, eso lo creo de todo corazón. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Como quiera Él, pero lo va a hacer. Y ese es el punto que yo quiero enfatizar. Yo les conté ya algunas veces un comentario que escuché de los labios mismos de Billy Graham, que estos días cumplió 99 años. Lo invitaron en su apogeo, cuando hacía campañas masivas y cuando era el consejero de los presidentes, a una universidad en Estados Unidos muy progresista, muy moderna y que tenía ideas muy juveniles y para cambiar muchas cosas que veían ellos que estaban mal en la iglesia y que tenían razón, que estaba mal. Entonces predica Billy Graham y cuando termina de predicar, baja del estrado, lo esperan los organizadores, jóvenes muy pujantes, muy brillantes, y le dice, doctor, no se ofenda, pero nosotros lo invitamos para que nos dé una palabra un poquito más acorde al mundo que estamos viviendo. Y usted con el mensaje que nos predicó, no se ofenda, por favor, pero nos atrasó como 50 años. ¿Se acuerdan lo que le contestó Billy Graham? Disculpen, le dijo, no fue mi intención. Si los atrasé 50 años, le erré, porque mi intención fue atrasarlos 2000 años, para que vuelvan a ver cómo era la iglesia hace 2000 años. Esto pasó hace un tiempo. Dios es creativo. Raras veces se repite. Lo importante es el resultado, no el método. Puede levantar a un Ciro, amén, para cumplir un propósito. ¿Y quién puede pensar que habiendo tantos creyentes levante un pagano? ¿Dios puede hacerlo? Si quiere, lo hace. Y Él se glorifica. Puede usar la persecución, cosa no grata, y después lo vamos a ver, eso puede usar la persecución. Puede ser circunstancias que suceden en la nación. Pueden ser, nosotros éramos un pueblo bastante duro. Los que tenemos muchos años de creyentes sabemos que no era tan fácil predicar el Evangelio. A mí me enseñaron de un día para el otro a salir a la calle y predicar, y ustedes se creen que nos decían como ahora, qué bueno, la verdad que qué lindo que un joven, a los jóvenes, ¿no?, que tengan esa fe, yo les felicito. No nos felicitaban para nada, ¿eh? Muchas veces nos echaban. A mí me sacaron a predicar el segundo día de bautizado. Me bauticé un sábado, el domingo me sacaron a predicar en una villa. Y era en cualquier lugar de la sociedad el Evangelio no era tan bien visto. Ahora, bueno, cambió la cosa. Pero Dios se valió aquí en Argentina para ablandarnos con varios reveses. Nadie se ofenda, pero los argentinos tenemos fama de orgullosos y un poco pedantes. Es una fama injustificada, hermanos, son malos los que dicen eso, ¿no? Estábamos en una rueda, en un retiro de pastores, creo que estaba Jorge Mitiana, Ángel Negro, 2 o 3 pastores más, y hablábamos de este tema, que con razón somos vistos como... Nosotros, por ejemplo, te llevan a ver las cataratas del Niágara,
Y vos mirás las cataratas del Niágara y te preguntan, y dígame, en relación a las cataratas del Iguazú, ¿qué opina usted de las cataratas del Niágara? Y un típico argentino, ¿qué le dice? Por favor, esto es, las cataratas son las del Iguazú, y le contamos todos los saltos, y claro, entonces tenemos problemas. Pero Dios se encarga de ir poniéndonos en nuestro lugar. No somos los mejores ni los peores, somos lo que somos. Y cuando uno se da cuenta de eso, es más fácil luego predicarle el Evangelio a alguien y mostrarle que tiene necesidad. En esa rueda que yo le decía de pastores, estábamos conversando de esto y que muchas veces pasa, que damos la impresión que somos mejores. Y entonces una de las personas que estaba allí, que no es ningún conocido de ustedes, dijo, bueno, pero ¿qué culpa tenemos si somos los mejores? No había entendido nada de lo que queríamos explicarle, que no tenemos que hacer. Mi forma de actuar cuando viajo es cuando me preguntan y me comparan. Me preguntaron en el Niágara. Le digo, mire, no, son dos cosas distintas. Qué maravilla esto, qué agua cristalina, la espuma blanca. No voy a entrar en comparar para nada porque no ayuda. Dios no se repite y usó situaciones adversas para que podamos predicar el Evangelio. Los Evangelios, bendito sea Dios por los hombres inspirados que escribieron los Evangelios. Amén. Qué bendición. Si no tuviéramos los Evangelios no tendríamos mucha base para creer y aún para entender las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago. Él es el Señor, nuestro Redentor. Lo que Él hizo, sus enseñanzas, su actuar en la tierra no tiene parangón, no se puede comparar con nada. Él era el Hijo de Dios, Dios mismo era. Él es inigualable. Entonces, es lindo tal vez algunas veces intentar hacer un viaje con Jesús en el libro de San Marcos, imaginándonos que estamos con Él y viendo que es el evangelio que más acción tiene, que más milagros tiene. Es lindo eso. Pero estaba Jesús ahí. Y estando Jesús, ¿qué hacemos nosotros? Miramos. Pero el libro de los Hechos es una película que nos muestra cómo funcionaba esa iglesia. Hoy vamos a ver la mitad de la película, porque es larga, son 28 capítulos, vamos a ver algo nomás. Pero allí muestra lo que hizo la iglesia primitiva y lo que deberíamos hacer nosotros todos, a cualquier edad, desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos y los demás. Ustedes saben que los seres humanos tienen cuatro edades. ¿Cuántos saben que hay 4 edades? Niñez, sigue, juventud, después somos adultos. ¿Y saben cuál es la 4ª etapa de la vida? Cuando te miran y te dicen, estás igual. Cuando te dicen así, estás liquidado. Lo dicen para quedar bien nomás. No estamos iguales. Es la mitad de la película. Pero todos tenemos participación. Ninguno puede ser espectador en este teatro de operaciones de Dios en pleno siglo XXI. Capítulo 1, la promesa del Espíritu. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos. ¿Dónde? En todos lados. Primero Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor lo prometió y ellos lo creyeron. Entonces esperaron en el capítulo 2, allí en el aposento alto. Y luego de unos días, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió, los llenó, los ungió, los capacitó. Y desde que descendió allí en Pentecostés hasta que Cristo venga, el Espíritu Santo sigue actuando en la tierra. Amén. Y va a seguir actuando en la tierra. Él está. Va a ser retirado cuando Cristo venga, pero mientras tanto no. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, hace lo que quiere. Debemos pedirle que se manifieste, no que esté. Yo creo que no tenemos que pedirle que venga, ya vino. Tenemos que pedirle que se manifieste porque Él está.
que actúe, que haga cosas, pero Él ya vino. El Espíritu Santo no vino de visita. Es bueno hablar de una visitación del Espíritu, muchas veces hay una irrupción del Espíritu, pero vino para quedarse. No vino para cada tanto a ver cómo estamos y después se va de nuevo. No, Él vino para quedarse, para estar con nosotros, dijo Jesús, todos los días y hasta el fin del mundo. No los dejaré huérfanos, voy a estar con ustedes. Yo me voy, pero enviar otro que va a estar en mi nombre. Y la vida de los primeros cristianos se relata en Hechos 2. Había temor en toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ya había 3.000, ¿no? Salteé el hecho de la conversión de los 3.000 por el discurso de Pedro. Pero se iban añadiendo. Vivían de tal manera que las personas de su época deseaban vivir como ellos vivían. Qué bueno que la gente de nuestra época desee vivir como vive una familia cristiana. Diga, yo quisiera vivir así. ¿Cómo se hace? Y bueno, hay un principio. ¿Cuál es? Metanoia, arrepentimiento, cambio de... El mundo vive una paranoia, una confusión, una locura colectiva. El Señor nos llama a la metanoia, al arrepentimiento. Arrepentimiento de vivir cada uno como se le ocurre, sin tener en cuenta a Dios. Cuando el otro día estuvimos en el Salón Azul del Senado y me trajo el recuerdo cuando me pidieron que vaya a hablar en el Salón Azul del Senado de la Nación. 2008, 500 intendentes marchando en el microcentro, el país a punto de explotar por el conflicto con el campo, y nos pidieron a un rabino, a un sacerdote católico y a un pastor que hablemos para apaciguar los ánimos. El sacerdote era el secretario de Bergoglio, Fernando Gianetti, amigo mío. El rabino era Sergio Berman, el hoy ministro. Y el pastor, bueno, me pidieron a mí. Y yo lo único que sé es citar la palabra. Entonces cité el Salmo 19, que dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El consejo de Jehová permanece para siempre. Yo dije, el problema no es quién tiene razón. El problema es que en todos los conflictos, casi todos, dejamos de lado a Dios. Si lo ponemos a Dios en el centro, esto se arregla en minutos. Si sacamos a Dios de la escena, va a haber problemas. Y dije eso, después oré. Canté, tu fidelidad es grande, creyendo que Dios iba a obrar. Bueno, Dios después puso su mano. Pero Dios es el que tiene que estar siempre en el centro cuando nosotros actuamos en todo lugar. Tenemos que decir siempre lo mismo, a fuerza de ser repetitivos. Pero ¿cuál es la única esperanza que tiene esta nación de verdadero cambio? ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? ¿Jesucristo se llama? ¿Cómo se llama la esperanza de esta nación? Sacamos eso, no hay solución, venga quien venga. Dios puede usar un Ciro, ¿pero para qué? Para restaurar algo de Dios. Pero si no, no hay arreglo. Capítulo 3, la primera manifestación del ministerio del Espíritu Santo. La sanidad del paralítico de nacimiento. Pedro y Juan, ustedes conocen, suben al templo a orar a las 3 de la tarde. Y lo miran al paralítico, 40 años paralítico. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. Y lo sanaron. Y fue un revuelo. Y eso hace que vayan presos y que los amenacen de que no prediquen más. Y ellos dicen, nosotros tenemos que obedecer a Dios. Jesucristo fue el que hizo el milagro. Y Él nos mandó que proclamemos su mensaje. Así que juzguen ustedes. ¿Qué es más importante o prioritario? ¿Obedecer a Dios o a los hombres? Vamos a obedecer a Dios. Entonces los amenazaron que no hablen más. Hombres llenos del Espíritu. Hombres de carne y hueso que uno de ellos hacía pocos días había negado al Señor. No era un superhombre, no era alguien de un material distinto. Cuando los amenazan,
Ellos, lejos de amedrentarse, oran a Dios. ¿Se acuerdan la oración? ¿Cuál fue la petición? Señor, danos más poder. Extiende tu mano. Danos más autoridad, más poder, para que en tu nombre se hagan prodigios, maravillas y milagros. Y dice que cuando terminaron de orar, el lugar que estaban tembló. Yo le llamo a eso el refuerzo del Espíritu Santo. Tenían el Espíritu. Pero si por un sanado fueron presos, si se sanaban muchos más problemas. Ellos dijeron, Señor, no importa. Que tu nombre sea glorificado. Está profetizado, Señor, que se levantarán los príncipes de la tierra, pero no importa. Danos poder, danos de nuevo. No importa que se opongan. Y esa tiene que ser nuestra oración. Las tinieblas son cada vez más densas. Yo ya lo dije alguna vez acá. Ya no es la Inquisición, no es la persecución a nivel gobierno como en algunos lugares, por lo menos en Argentina. En América Latina o en Iberoamérica, el enemigo más grande es la ideología de género. Es pretender hacer creer a la gente que el hombre elige su propio sexo, que a cierta edad tiene derecho a elegir su sexo. Y puede ser hombre o mujer según lo que elija. Y hay un proyecto de ley, nomás acá en Argentina, que si a cierta edad un niño muestra inclinaciones para un sexo que no es con el cual nació, van a poder darle hormonas para intensificar esa tendencia errónea que tiene. Es una aberración, pero esto sucede ahora. El diablo está usando eso. ¿Saben para qué? Tuvimos una conferencia, ahora en julio viene este hombre, Juan Varela, un español que es especialista porque en España dice que la cosa ya está tan mal. Ellos han estudiado a fondo y vinieron para advertirnos que todavía estamos a tiempo de frenar eso. Él dice, y yo creo que es así, que la ideología de género tiende a la destrucción del ser humano, de la identidad del ser humano. Porque si el ser humano no sabe lo que es una hoja al viento, no sabe si es hombre, si es mujer. Pero Dios no se equivocó. Amén. Nos creó hombre y mujer. Y estando en Asunción, en una asamblea de toda Latinoamérica y España, y gente de Estados Unidos y Canadá, vino el ministro de Educación, puede buscar en internet su mensaje, Enrique Riera Escudero, un hombre medianamente joven todavía. El ministro de Educación firmó una resolución por la cual se prohíbe en las escuelas de Paraguay enseñar la ideología de género. Se tiene que enseñar que hay hombre y mujer, y que el matrimonio es entre hombre y mujer, y que Dios creó dos sexos solamente. Y este hombre vino, contó su historia muy conmovedora, pueden buscarla en internet, y dice, ¿saben por qué vengo acá? Para ver si recibo alguna caricia, porque estoy cansado de que me den palos. ¿Por qué? Porque dijo esto. Entonces lo ataca la prensa, lo atacan de todos lados, porque dijo algo que nosotros creemos y sostenemos. Capítulo 5, muchas señales, siguen las señales, la maravilla. Se juntaban en el pórtico de Salomón, traían a los enfermos se sanaban. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Yo digo, predicar de Jesucristo y enseñar de Jesucristo lo puede hacer cualquiera. Y aún con mayor conocimiento que nosotros, ¿verdad? Hablar de Jesucristo. Hay historiadores, hay filósofos que hablan de Jesucristo. Pero predicar a Jesucristo es otra cosa. Se cuenta de dos presos, un hombre blanco que fue preso injustamente, estaba enfermo, fue preso. Y al lado en una celda había un hombre de color, esto pasó en Estados Unidos, y este hombre de color era un resentido contra todo. Y lo insultaba a este hombre blanco noche y día. Y este hombre, cuando recibía visitas de sus familiares que lo amaban, le llevaban comida, la mitad se lo daba a este. Le llevaban chocolate, la mitad se lo daba a este. Pasó el tiempo, hubo cierta conversación entre los dos. Este hombre no se convirtió el de color, pero el hombre blanco muere, hacen el velatorio allí mismo en la cárcel, y le hablan de Jesucristo,
Y este hombre de color dice, yo conozco a Jesucristo, al único Jesucristo que conozco está allí, está en el cajón. Este hombre había vivido de tal manera que reflejaba a Jesús aún en las peores condiciones. Y esa tendría que ser nuestra vida, que podamos predicar está bien, pero por sobre todo a Jesucristo, mostrar con nuestra vida a Jesucristo. Capítulos 6 y 7, ya entramos en todos nosotros. Un muchacho joven, Esteban, Felipe y otros, lo eligen para servir las mesas. Pero veían la necesidad, los apóstoles no daban abasto para orar por los enfermos, para ministrar. Y cuando veían la necesidad, oraban. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, hacía maravillas, prodigios, milagros. ¿Se acuerdan, verdad? Yo estoy haciendo un muy abuelo de pájaro para no llevar tanto tiempo. Era un muchacho que estaba para servir las mesas, pero Dios le usó. Así que yo le digo a los jóvenes, Dios te puede usar como lo usó a Esteban. Dios te puede usar de una manera maravillosa solamente si te atreves. ¿Cuántos creen que Dios puede usar? A cualquiera que se atreve. Aunque no conozcas mucho de teología. Ayer fui a escuchar a un amigo mío que es un hombre famoso ahora, tiene una iglesia muy grande en otra nación, me invitó y fui, y contó sus comienzos. Escuchá, joven. Contó sus comienzos, que podía ser el mío también. Él tenía 18 años y alguien leyó el Evangelio donde dice Hosana en el cielo. Y él le pidió permiso al pastor para pasar al frente y dijo, hermanos, si Él sana en el cielo, sana acá también en la tierra. Así que pasen los enfermos. Pasaron los enfermos y se sanaron. Después le explicaron que Hosana es una expresión de alabanza que no tiene nada que ver con sanidad. Pero Dios pasa por alto cuando hay fe, nuestra ignorancia. No estoy propendiendo la ignorancia, pero la fe pasa por encima de cualquier cosa. Dios vio la fe, la inocencia, la fe, y Dios honró la fe de este muchacho. Saulo se convierte. Pedro hace milagros por el poder del Espíritu. Va a la casa de Eneas, 8 años paralítico, y Pedro le dice, Eneas, Jesucristo te sana. Ahora, yo estoy relatando esto, pero traigámoslo aquí. Nosotros salimos a predicar, visitamos casas, hay personas enfermas. ¿Podemos orar por los enfermos? Les pregunto, ¿deberíamos orar por los enfermos? Deberíamos decirle, Jesucristo tiene poder. Deberíamos poder contarle nuestro testimonio. Decir, mira, a mí me pasó así. Me cambió como de la noche al día. Yo era de una manera y era de otra. Y aparte me sanó también. ¿Cuántos fueron sanados por el Señor? A ver. Estábamos en la reunión de Ministerio Translocales la semana pasada y decíamos que nosotros no somos muy fuertes en dar testimonio. Pero sería bueno que en algún momento pase alguno a dar testimonio. Bueno, el 29 vamos a tener, pero no hay tanto tiempo. Pero que sea una costumbre continua en nosotros, que cuando Dios hace algo en una vida, enseguida lo contemos para la gloria de Dios, no para nosotros, con sabiduría, en el momento adecuado. Aun cuando damos testimonio afuera, tiene que ser con sabiduría. Tenemos que contextualizar nuestro testimonio al auditorio que tenemos, porque si no, no nos van a entender. El Evangelio es locura a los que se pierden. Las personas que no son cristianas, ¿pueden entender nuestro lenguaje? Si nosotros hablamos con nuestro lenguaje que hablamos acá en la iglesia, no. Escuché un testimonio de alguien que tuvo un ACV casi masivo y quedó mal, se salvó, pero quedó mal, pero se recuperó de tal manera de poder hacer una vida medianamente normal. Quedó con problemas, con secuelas, problemas psiquiátricos, problemas físicos, pero el problema mayor era el psiquiátrico. Entonces le dieron una pensión por invalidez, tenía un porcentaje alto de incapacidad, le dieron una pensión por invalidez y comenzó a cobrarla. Le predicaron el Evangelio, gente que tenía fe, oraron por él y Dios lo sanó físicamente y mentalmente. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso?
físicamente, mentalmente. Entonces este hombre empezó a crecer en el Señor y dijo, yo estoy cobrando una pensión por invalidez y ahora estoy sano. Tengo que devolver la pensión. Así que fue al ente donde le pagaban y le dio testimonio. Mire, me dieron la pensión porque no podía trabajar. Tiene una discapacidad muy severa, pero ahora le contó, Dios me sanó y yo estoy bien, así que quiero devolver la pensión. Le dijeron, miren, no podemos. El que determinó su incapacidad fue el psiquiatra, el último que lo vio. Así que tiene que ir a ver al psiquiatra para que le dé un certificado como que usted está sano y para que dejemos de pagarle. A todo esto, él había escuchado un mensaje que le tocó el corazón. Con Cristo juntamente estoy crucificado y no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Escuchó ese mensaje que lo conmovió. Entonces fue a ver al psiquiatra y lo ve al psiquiatra y le contó para qué fue. Mire, doctor, usted me vio como yo estaba, pero ahora Dios me sanó. Así que yo quiero dejar de cobrar la pensión. Y yo le quiero decir algo. Al que usted ve, no es al que usted ve. Porque yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces tú estás viendo aquí. Y aparte, yo estoy sentado en esta silla, usted ve esto, pero esa no es la realidad. Yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Le dice, el psiquiatra notaba. Le dijo unas cuantas cosas así de la Biblia y el psiquiatra anotó. Aumentarle la pensión porque está peor. Claro, ¿qué va a entender? Hay que contextualizar para que la persona entienda. Muchas veces nos pasa eso. Yo conocí a alguien que paraba en la calle a las personas que está muy bien y le decía, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, pues el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del... Y la persona lo miraba. No, tenemos que tener sabiduría y saber qué cosa para cada lugar. Pedro en la casa de Cornelio. Yo les animo a leer el capítulo 10, no ahora, 34, y analizar el mensaje de Pedro. Fue una predicación que hizo el Espíritu Santo. Yo creo que es la predicación más pura del Espíritu Santo prescindiendo del ser humano. Porque Pedro no quería predicar de ninguna manera. El Señor lo tomó y él comienza a hablar y le mostró lo que nosotros llamamos el querigma. De punta a punta lo predicó y causó lo que tenía que causar. ¿Quién es el mejor orador? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que conoce más de homilética, de hermenéutica, de forma? El Espíritu Santo. Cuando nos ponemos en las manos del Espíritu Santo, les aclaro, no dejemos de prepararnos, pero confiemos en el Espíritu Santo. Confiemos en la palabra que Él nos puede dar, en su obrar en el corazón del otro. El mejor comunicador es el Espíritu Santo. Pedro comenzó diciendo, Dios no hace acepción de personas. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a algunos o al mundo. Al mundo. Dios ama a todo. Anunció la paz, que es el Señor. Y después en el versículo 38, que es uno de mis favoritos, aunque no hay que tener favoritos en la Biblia, dice que como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. El Espíritu Santo puso Pedro como el principal actor al Espíritu Santo. Le habla de la cruz, murió en un madero, resucitó, de allí vendrá un día a juzgar a los vivos y a los muertos. Le habla del perdón de los pecados. Y cuando estaba por terminar Pedro, ¿se acuerdan qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Terminó el sermón Pedro? No pudo. Yo tengo mi sospecha porque no pudo. Vaya a saber cómo iba a terminar Pedro, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Dios? Derramó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua italianos. No eran judíos, eran personas que no eran del pueblo de Dios. Problema serio para Pedro después. Pero bueno, Dios lo arregló porque
Cuando va, lo llaman y le dijeron los judíos, tenemos entendido que entraste a la casa de un gentil. ¿Un judío podía entrar a la casa de un gentil? ¿Podía pasar por la vereda? Ni por la vereda. Y vos entraste a la casa de un gentil. Y aparte, le predicaste. ¿Y sí? Y Pedro le contó lo que había pasado, porque después los bautiza en agua también. Dice, si Dios los bautizó en el Espíritu Santo, ¿quién era yo para impedirle aquello que Dios manda? Y entonces cuando escucharon detenidamente la exposición de Pedro, glorificaron a Dios que también había dado la posibilidad de salvación a los gentiles. ¡Qué grande es Dios! ¿Cómo hace cuando uno es fiel, aún con cierto temor? Ustedes saben que para convencerlo a Pedro, Dios tuvo que usar visiones, ¿verdad? El lienzo que bajaba y varias veces. Sabiendo que era Dios, él le dice, no, Señor, yo no voy a comer eso. Sabía que era Dios, pero no, podía más su racismo que la fe en aquel que le hablaba. Tenemos que tener cuidado. Si tenemos una formación demasiado religiosa, muchas veces va a ser más fuerte eso que Dios hablándonos. Tenemos que estar muy maleables, muy abiertos a la operación del Espíritu y a la voz de Dios para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Consejos para funcionar como templos vivos y activos en esta etapa que nos toca a nosotros. Dejamos un poquito los hechos. Tenemos que reedificar la casa de Dios. Tenemos que llenar la iglesia de discípulos de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben dónde están los discípulos de Jesucristo que van a llenar la iglesia? Están afuera todavía. Están entre los apartados, están entre aquellos que son tus amigos, tus familiares, tus parientes. Tenemos que reedificar la iglesia. El Señor Jesús dijo, yo edificaré la iglesia y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. No importa que el enemigo ataque, no va a prevalecer contra la iglesia. Pero nosotros somos los que tenemos que trabajar. Y para eso tiene que ser despertado nuestro espíritu. Esdras 1:5 dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a Jerusalén, a edificar la casa del Señor. Cuyo espíritu despertó Dios. Mi oración es que empiece por mí, que despierte nuestro espíritu, que no podamos estar tranquilos ni cómodos, que dejemos la comodidad. Como dijo Jorge Mitián, muchas veces en cambio de comunidad cristiana deberíamos llamarlo comodidad cristiana. Nos acomodamos en los horarios, en las actividades. No, nuestra principal actividad, ¿cuál tiene que ser? Llevar el mensaje del Evangelio del Reino. A tiempo, fuera de tiempo, en todos lados, con lo que Dios nos dio. Algunos con más gracia, con más capacidad, con más palabra, otros como este muchacho que ni sabía lo que era Hosana y sin embargo Dios se glorificó. Y podemos contar algunas anécdotas nuestras también de errores teológicos que Dios pasó por alto. Después aprendimos, pero Dios lo pasa por alto cuando hay fe. Dios mira la fe. Siempre ha sido así. En Abraham no miró que era un pagano, que no tenía ninguna formación de acuerdo a lo que Dios enseña, sin embargo tenía fe. Dios le habló y obedeció. Dios va a mirar tu fe. Está bien el conocimiento, está bien la sabiduría, pero eso no va a conmover a Dios. A Dios va a mover. Fe mueve la mano de Dios, cantamos, ¿verdad? La fe, la fe. Si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías este monte que se eche la mar y lo haría. La fe. Y para edificar la casa de Dios en tiempos difíciles, como fue el tiempo de Ageo, necesitamos fe. Y necesitamos hombres y mujeres cuyo espíritu haya sido despertado por Dios. Hombres y mujeres que se pongan en la brecha y que digan, acá estoy, Señor, quiero servirte de todo corazón. Se levantaron estos cuyo espíritu despertó Dios. En los tiempos de Ciro, justamente. Y no solamente los sacerdotes, levitas, todos aquellos. Somos un pueblo.
Somos un pueblo de sacerdotes. No somos los pastores, los diáconos, los ancianos, los líderes. Todos somos protagonistas en esto de llevar adelante el mensaje del Evangelio. Este fue el principio de la reconstrucción del templo, que Dios despertó el Espíritu. Dios tiene que despertarnos. Efesios 5, 14 al 20. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuántos dicen amén? Que los días son malos, se acortan. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sed llenos del Espíritu. Solamente llenos del Espíritu podemos hacer esta tarea. Y es una tarea de todos los días. Para eso tenemos que ensanchar nuestro corazón, para creer en la operación del Espíritu Santo y hacerle lugar a Dios dentro nuestro. Sacar todo aquello que estorba, acomodar lo que está desacomodado y sacar lo que no sirve para los propósitos de Dios. Tenemos que despertar en el Señor nuestro espíritu, amalgamarlo con el Espíritu Santo para que sean una sola cosa, para que el poder de Dios nos guíe y podamos honrar el nombre de Dios. Cultivemos todos los días la relación íntima con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Pedro le podía decir: Eneas, Jesucristo te sana. O Pablo podía sanar a alguien en la isla de Malta. O Esteban podía sanar. O Felipe, por la persecución, podía hacer milagros allí en Samaria. Porque cultivaba una relación íntima con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le indicaba, le hablaba. Y eso es para nosotros también. Si cultivamos una relación íntima con el Espíritu Santo, Dios nos va a hablar. Aunque no digamos Dios me dijo, vamos a sentir el impulso del Espíritu de hacer esto o aquello y Dios nos va a respaldar. Por más difícil que sea, si Dios te manda a hacerlo, hacelo. Si estás con el Señor, Él se va a glorificar en tu vida. La amistad se cultiva, tiene que ser regada, abonada, ¿verdad? Tenemos que continuamente, o en nuestras devociones privadas, o cuando andamos, conversar con el Espíritu Santo. Como quien conversa con un amigo que está al lado, un amigo mayor, poderoso, sabio. Vamos conversando del Señor, ¿qué hago? Ustedes van a parecer una tontería, pero muchas veces digo: Señor, yo siempre hago este camino, ¿hago de nuevo este camino o tomo otro? Y yo siento que tengo que tomar otro, no sé por qué. Algunas veces encuentro el motivo, otras veces no. Pero es una forma de ir practicando la guía del Espíritu. A ver si el Señor me guía, no me guía, si me dice, no me dice, cuando voy a algún lugar. Hay testimonios gloriosos de cómo el Señor guía, no solamente en la Biblia, sino entre nosotros, con lujo de detalles, como Dios muestra las cosas cuando nos movemos con el Espíritu Santo. Movámonos en la certeza de saber que Dios está con nosotros, dentro de nosotros y sobre nosotros. El Evangelio es locura. Yo no voy a contar por el tiempo, y ya conté algunas veces algunas locuras, guiado por Dios, que hemos hecho y que Dios se glorificó. Saben que necesitamos muchos que se atrevan, que sean audaces, que guiados por el Espíritu Santo hagan alguna locura. No porque se le ocurre, sino porque el Espíritu Santo les guía. Y van a ver que Dios se va a glorificar. No es fácil en un mundo como el que vivimos, pero es la única manera de poder bendecir a esta sociedad que tanto necesita. El Señor está cerca nuestro. Venimos hablando, vamos a seguir hablando, creamos en las operaciones del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? A ver. Levanten la mano. Si alguien no la levanta, después oramos para que se convierta. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, todos lo tenemos. No todos tienen el poder del Espíritu. No está sobre, pero es para todos. Amén. Adentro está.
Con nosotros está, con todos los que nos bautizamos. Pero sobre aquellos que creemos en el poder de Dios del cual habló el Señor. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ese no lo para nadie. El que tiene el Espíritu Santo sobre sí, no lo para nadie. Va a querer estar en la reunión lo más temprano posible. Yo me acuerdo cuando me convertí, 2 nos convertimos de la barra de los vagos que nos parábamos en la esquina, y este otro corriendo iba a la reunión. Me ganaba, siempre llegaba primero que yo. Estaba por llegar la hora y salía del trabajo, se bañaba y salía corriendo a la reunión porque quería estar. Y no era una reunión como la que tenemos nosotros, con una hermosa adoración. Cantábamos himno casi por costumbre, sin embargo, ahí quería estar. ¿Cuánto más ahora, hermanos? Estar en la presencia de Dios, aprovechar el domingo a la mañana para llenarnos de la gracia de Dios, ver a los hermanos, alabar juntos al Señor. No estoy retando a nadie que llegan tarde, porque yo sé que la mayoría llega temprano, 4. Pero deberíamos estar todos temprano, para alabar el nombre del Señor. Dios mira la fe, no mira tanto la sabiduría. Vivamos en la santa expectativa de ver obrar todos los días al Señor, todos los días. Señor, dame la oportunidad de hablarle a alguien hoy, a la mañana. Y después Dios te va a dar. Estate atento, ten la expectativa. Hay un enfermo, pedile si te deja orar. No te va a decir que no, es muy difícil que alguien se niegue. Claro, conversamos con el Espíritu Santo y eso es tiene que fluir el Espíritu. El Espíritu cuando fluye es todo más fácil, porque Él va delante nuestro. Continuamente experimentamos la presencia de Dios. Se cuenta que había 2 paisanos que iban en el campo, un día como el de ayer. Hacía calor, ¿no? Medio del campo. Había viento y a lo lejos vieron un molino y se le había acabado el agua. Y dijeron, qué bueno, un molino, hay viento, debe estar sacando agua. Pero se acercaron y vieron que no sacaba ni una gota de agua. Entonces uno empezó a desesperarse. Pero el otro más avesado, que conocía más de molino, dice, no, pará, lo que pasa es que tiene puesta la traba. Le sacó la traba, las aspas del molino comenzaron a girar y comenzó a sacar agua. ¿No tendrás alguna trabita por ahí donde no gire las aspas del molino y el Espíritu Santo no pueda hacer fluir aquello que es para vida eterna? Muchas veces puede haber problemas no resueltos, falta de perdón, resentimiento, complejo. El viento sopla siempre, el viento del Espíritu sopla siempre. Algo que te tiene ahí trabado. Hermanos queridos, el Señor quiere destrabarnos a todos. No está mal una revisión cada tanto, a ver si hay algo que me está trabando, por lo cual no fluye el agua como debería fluir, porque las aspas del molino no se mueven por el viento. Dios nos ayude. Esto para todos, para mí también. Cada tanto una revisión, a ver por qué. Pasan los años, 16 años, los judíos, y no pasó nada, hasta que vino Ageo y destrabó la cosa. Anímense, esfuércense, hagan esto, muévanse. Era un hombre que se había despertado y despertó unos cuantos, pero pasaron 16 años. No sé cuántos años puede haber pasado desde que Dios te usó y tal vez que después no te usó ya. Es el día. Dios quiere que comiences a ayudar en la reedificación de la casa de Dios. Que muchos se conviertan, que muchos vengan aquí a adorar, aquí y a otros lugares, a adorar y alabar en nombre del Señor. Si queremos ver a una iglesia con una gloria mayor que la primera, cada uno de nosotros debemos asumir nuestro rol protagónico. Alguien dijo, lo escuché, no me acuerdo quién, si algo va a suceder, yo lo tengo que hacer. Decíselo al que tenés al lado. Si algo va a suceder, yo lo tengo que hacer. Porque muchas veces esperamos del otro. Entonces, si algo va a suceder, yo lo tengo que hacer.
critico, pero ¿qué pasa con las reuniones? Que esto, que lo otro. Hacelo vos. ¿Ves algo que está mal? Ofrecete. La silla está media torcida. Bueno, ofrecete a enderezarlas. Pero no sirve si solamente lo mencionás casi como una crítica. Si algo va a suceder, yo lo tengo que hacer. Y otro dijo, tengo que trabajar como si todo dependiera de mí. Y debo confiar como si todo dependiera solo de Dios. Yo tengo que hacer mi parte. Abrazo partido, tengo que trabajar, tengo que orar, tengo que salir y hago eso y después tengo que confiar. Si Dios no se mueve, todo lo que hice no sirve. Pero tengo que confiar, Señor, yo hice mi parte. Ahora dejo en tus manos. Yo te aseguro que Dios se va a glorificar. Cuando Dios quiere hacer algo, escoge seres humanos. No escoge máquinas, por más tecnología que ahora haya. No va a elegir a un robot. No va a elegir un aparato X de la última tecnología, va a elegir seres humanos. Fue así en la antigüedad y va a ser ahora. Noé, Abraham, Moisés, Josué, Elías, los profetas, los apóstoles, Lutero, Wesley y otros miles a través de la historia. La historia la cambiaron para Dios seres humanos, ni siquiera ángeles, seres humanos, y entre ellos estás vos. Nosotros somos los responsables de llevar a la iglesia del siglo XXI al lugar de ser columna y baluarte de la verdad, de ser la luz que alumbra en medio de la oscuridad, de ser la sal que frena la corrupción, de ser la esperanza de salvación del mundo, de ser la ciudad de refugio, la comunidad terapéutica que un montón de gente enferma de todo tipo, de la mente, del espíritu, del cuerpo, toda gente enferma necesita una comunidad terapéutica donde el que entre pueda ser sanado por el amor de Dios que fluye por el Espíritu Santo de cada uno de nosotros. ¿Te anotas para ser protagonista? ¿Cuántos se anotan para ser protagonista? Para no mirar la película, sino, decir, acá estoy, Señor. Aunque sea de extra, mandame el papelito ese que queda allá en un rinconcito, que no digo nada, pero aunque sea ahí, pero yo quiero estar, Señor. No quiero estar afuera, quiero estar como protagonista. Te doy una noticia, no estarás solo o sola. El Espíritu Santo te ungirá, te guiará, te revelará cosas y te usará para la gloria de Dios. Otro testimonio, cuando estábamos aprendiendo tanto en la campaña de Anacondia en el 85, los que íbamos a la carpa de liberación para colaborar. Yo era músico, pero a la 1 de la mañana teníamos que ir todos porque había 200 endemoniados en la carpa. No daban abasto los que ministraban. Y era maravilloso ver cómo el Espíritu Santo revelaba cada situación. Alguien guiaba, pero después orábamos y no sabíamos qué hacer. Y Dios decía, esta persona está así porque tiene que confesar esto. Nos mostraba. Y le decíamos, y la persona confesaba y quedaba liberada. Cuando uno se pone a trabajar, funcionan los dones, palabra de ciencia, don de milagro, alguna palabra profética, todos los dones, don de fe, don de sanidad, pero tenemos que comenzar a trabajar, tenemos que salir, tenemos que darle lugar a que el Espíritu Santo nos use para la gloria del Señor. Les invito a ponernos de pie, por favor. Oramos al Señor. Señor, te has revelado, has derramado tu Espíritu. Te pedimos perdón porque en algunos momentos entramos en una meseta, no hay mucho crecimiento. Nos pasa como los judíos después del regreso a la tierra. Por allí pasan años, Señor, hasta que alguien se levanta y anima y despierta, y tú despiertas el espíritu de muchos. Señor, no sabemos si tenían el Espíritu Santo algunos. Tal vez era el espíritu humano encendido nomás. ¿Cuánto más nosotros que hemos recibido la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo? Queremos, Señor, estar llenos de la gracia, de la unción, del poder, para llevar tu palabra donde sea, Señor. Enciende nuestros espíritus. Levanta tu mano. Dile al Señor, Señor, enciende mi espíritu. Enciende mi espíritu. Espíritu Santo, enciéndeme
para que yo pueda funcionar como protagonista en esta hora de la historia y muchos te conozcan por mi testimonio. Perdóname, Señor, por mi adormecimiento. Perdóname por mi indiferencia. Señor, quiero ser protagonista. Usa mi vida para la gloria de tu nombre. Señor, unge mis manos para orar por los enfermos. Que cuando imponga manos, los enfermos sean sanados. Señor, aquellos que están desconsolados, danos palabras de consuelo. Señor, que tu gracia, aquellos que están desorientados, podamos darle palabra de orientación. Señor, úsanos para la gloria de tu nombre. Usa los matrimonios para enseñarle el camino a otros matrimonios que están desorientados y casi destruidos. Usa familias para mostrar que se puede vivir la vida cristiana. Usa a las hermanas solas para mostrar que se puede vivir en paz y feliz aún estando solas o solos. Señor, contigo en nuestra vida se puede vivir distinto. Que podamos mostrarlo al mundo para que tu nombre sea glorificado. Te lo rogamos, te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga.